¿Alguna vez te has preguntado por qué el hombre más elocuente de la historia eligió guardar silencio en el momento más crucial de su vida? Imagina la escena por un instante. Jesús, que hablaba con una sabiduría que dejaba a las multitudes boquiabiertas, que respondía a las preguntas más complejas de los fariseos con una sencillez desconcertante, que enseñaba a través de parábolas que tocaban el corazón más endurecido, estaba allí, ante Pilato, y simplemente guardó silencio. No era un silencio de quien no sabe qué decir, no era el silencio de quien tiene miedo. Era algo mucho más profundo, mucho más poderoso que cualquier palabra que pudiera pronunciarse en aquel tribunal. Cierra los ojos conmigo e intenta sentir ese momento. El ambiente estaba cargado de tensión. Los líderes religiosos gritaban acusaciones. Pilato hacía preguntas directas. La multitud murmuraba afuera. Y en el centro de todo, Jesús permanecía sereno, quieto, como una isla de paz en medio de un océano de tumulto. Su silencio no era vacío. Estaba lleno de propósito, de amor, de una sabiduría que nosotros, los seres humanos, a menudo no logramos comprender. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones en las que sentiste la necesidad desesperada de explicarte, de defenderte, de demostrar que tenías razón? ¿Cuántas discusiones has librado intentando convencer a alguien de tu punto de vista? ¿Cuántas noches has perdido el sueño repasando argumentos que te habría gustado usar? Frases que te habría gustado decir para demostrar que tenías la razón. Es tan humano, ¿verdad? Esa necesidad de ser comprendido, de ser visto, de que nuestra verdad sea reconocida. Pero Jesús nos enseña algo revolucionario en aquel momento silencioso ante Pilato. Nos muestra que existe un poder inmenso en saber cuándo hablar y cuándo callar. Existe una fuerza espiritual que trasciende nuestra necesidad humana de tener siempre la última palabra. Y esta lección, mi querido amigo, mi querida amiga, va mucho más allá de aquel tribunal en Jerusalén hace más de 2000 años. Te alcanza a ti hoy, en medio de tus luchas, de tus conflictos, de tus dolores. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de esta historia? Es que Jesús no guardó silencio porque no tuviera nada que decir. Al contrario, Él tenía todas las respuestas. Podría haber disertado sobre su divinidad. Podría haber citado las profecías que se cumplían en ese preciso instante. Podría haber argumentado sobre la justicia y la injusticia de aquel juicio. Pero eligió el silencio. Y esa elección revela algo profundo sobre el carácter de Dios y sobre cómo debemos vivir nuestras vidas. Piénsalo conmigo. Pilato era el gobernador romano. Un hombre acostumbrado a que sus preguntas fueran respondidas, sus órdenes obedecidas. Representaba el poder político y militar más fuerte de la época. Y allí estaba él, frente a frente con un carpintero de Nazaret que se negaba a entrar en el juego de las palabras. ¡Qué contraste tan poderoso! El poder humano intentando comprender el poder divino, la autoridad terrenal confrontando a la autoridad celestial. Pero lo que más me conmueve de esta historia es darme cuenta de que Jesús, incluso en silencio, estaba comunicando algo fundamental. Su silencio era elocuente. Era una prédica sin palabras. Era un sermón que resonó a través de los siglos y ha llegado hasta nosotros hoy. Porque cuando guardamos silencio por sabiduría, cuando elegimos no devolver ofensa por ofensa, cuando decidimos confiar en Dios en lugar de intentar defendernos con nuestras propias fuerzas, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces tus palabras, aun siendo ciertas, terminaron hiriendo a alguien? ¿Cuántas veces tu necesidad de tener la razón acabó destruyendo una relación? ¿Cuántas veces tu urgencia por explicarte terminó creando más confusión que claridad? Jesús nos muestra que a veces el silencio es la respuesta más sabia, más amorosa, más poderosa que podemos dar. Imagina si en ese momento Jesús hubiera cedido a la presión. Imagina si hubiera comenzado a defenderse, a argumentar, a intentar demostrar su inocencia con palabras. ¿Qué habría ocurrido? Quizás una discusión teológica compleja, quizás un debate filosófico profundo. Pero lo que Dios quería en ese momento no era una demostración de elocuencia, era una demostración de amor. Un amor tan grande que estaba dispuesto a sufrir en silencio para salvar a la humanidad. Y aquí hay algo que va a tocar tu corazón de una forma especial. Jesús no guardó silencio porque no le importaran las acusaciones.
Guardó silencio porque se preocupaba mucho más por ti y por mí que por su propia reputación en ese momento. Su silencio era un acto de amor. Cada palabra que no dijo era una declaración de que nuestro rescate era más importante que su defensa personal. Esto me hace reflexionar sobre nuestras relaciones familiares. ¿Cuántas veces nuestras discusiones en casa podrían resolverse si aprendiéramos el valor del silencio sabio? No el silencio frío, distante, lleno de resentimiento, sino el silencio lleno de amor. El silencio que elige la paz en lugar de la razón. El silencio que prefiere abrazar antes que argumentar. Jesús nos enseña que a veces nuestro mayor acto de amor es simplemente quedarnos quietos y dejar que Dios trabaje en el corazón de la otra persona. Piensa en las situaciones laborales donde te has sentido injustamente tratado, malinterpretado, subestimado. Nuestra primera reacción es casi siempre defendernos, explicar nuestro punto de vista, demostrar nuestra competencia. Pero, ¿y si siguiéramos el ejemplo de Jesús? ¿Y si confiáramos en que Dios conoce nuestra verdad y que Él es más que capaz de vindicarnos en el momento adecuado? Esto no significa ser pasivo o aceptar injusticias. Significa elegir nuestras batallas con sabiduría y confiar en los tiempos de Dios. El silencio de Jesús ante Pilato también nos enseña sobre la identidad. Jesús no necesitaba demostrar quién era a través de palabras porque su identidad estaba firmemente establecida en su relación con el Padre. Él sabía quién era, de dónde venía y a dónde iba. Y cuando nuestra identidad está segura en Cristo, cuando sabemos quiénes somos en Dios, no necesitamos defendernos o justificarnos constantemente ante los demás. ¿Puedes imaginar la fuerza interior que Jesús demostró en ese momento? Piensa en la presión psicológica, las acusaciones falsas, las miradas de odio, los gritos de «crucifícalo», y en medio de todo eso, una serenidad sobrenatural. Esto solo es posible cuando nuestra paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra conexión con el Dios que tiene el control de todas las cosas. Y aquí hay algo que puede transformar tu vida hoy. El silencio de Jesús no era solo una estrategia humana, era una demostración de la naturaleza de Dios. Dios no necesita defenderse porque Él es la verdad misma. Dios no necesita argumentar porque Él es la fuente de toda justicia. Dios no necesita demostrar su poder porque toda la creación es testigo de su poder. Y cuando estamos verdaderamente conectados con ese Dios, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero déjame ser muy claro aquí. El silencio de Jesús no fue omisión, no fue indiferencia, no fue una renuncia. Fue sumisión al plan perfecto del Padre. Fue obediencia al propósito eterno que se estaba cumpliendo a través de ese sufrimiento aparentemente injusto. Jesús sabía que sus palabras en ese momento no cambiarían el corazón de Pilato o de los líderes religiosos, pero su silencio cambiaría el destino eterno de miles de millones de personas que aún no habían nacido. Esto me hace pensar en cuántas veces desperdiciamos energía tratando de convencer a personas que ya han decidido no escucharnos. Cuántas veces pasamos horas en discusiones que no llevan a ninguna parte, intentando cambiar mentes que ya están cerradas. Jesús nos enseña que hay momentos en que el silencio es más productivo que 1000 argumentos. Hay situaciones en que nuestro ejemplo habla más fuerte que nuestras explicaciones. Cuando observo la vida de Jesús en su totalidad, veo que Él sabía perfectamente cuándo usar las palabras y cuándo usar el silencio. Habló cuando necesitaba enseñar, sanar, consolar, corregir, pero guardó silencio cuando sus palabras podrían interferir con el plan mayor que Dios estaba ejecutando. ¡Qué sabiduría tan profunda! ¡Qué madurez espiritual! ¡Qué ejemplo para que lo sigamos! ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es quedarse quieto cuando somos atacados injustamente? Es casi un instinto humano defendernos. Pero Jesús nos muestra que existe algo más grande que nuestros instintos humanos. Existe la sabiduría divina. Existe la confianza en el Padre que sabe todas las cosas y que transformará incluso nuestra aparente derrota en una victoria gloriosa. Piensa en tus propios dolores, en las veces que fuiste malinterpretado por personas que amas, en las situaciones en que tu buena intención fue interpretada de forma errónea, en las ocasiones en que intentaste ayudar a alguien y terminaste siendo criticado. ¿Cómo reaccionaste? ¿Con palabras de defensa? ¿Con largas explicaciones? ¿Con argumentos convincentes? ¿Y cómo te sentiste después? Probablemente agotado, ¿verdad?
Jesús nos ofrece un camino diferente. El camino del silencio sabio, de la confianza serena, de la paz que no necesita explicarse. Pero aquí hay algo maravilloso que necesito compartir contigo. El silencio de Jesús en ese momento también era una forma de oración. Él estaba en comunión constante con el Padre, incluso sin pronunciar palabras audibles. Su alma estaba alineada con la voluntad divina. Su corazón latía al ritmo del corazón de Dios. Y esto nos enseña que algunas de las oraciones más poderosas son aquellas que se hacen en silencio, en lo secreto de nuestro corazón, cuando nuestra alma se encuentra con Dios sin necesidad de palabras. ¿Sabías que hay momentos en la vida en que el silencio es el lenguaje más puro del amor? Cuando estás al lado de alguien que sufre, a veces tu presencia silenciosa comunica más cariño que cualquier palabra de consuelo. Cuando estás en oración, hay momentos en que permanecer quieto en la presencia de Dios es más profundo que cualquier petición verbalizada. Jesús nos enseña que el silencio también es un lenguaje espiritual. Y hay una cosa más, hermosa, que quiero que notes. Jesús no guardó silencio por miedo a lo que pudieran hacerle. Guardó silencio por amor a lo que Dios haría a través de él. Su silencio no era debilidad, era fuerza. No era sumisión al hombre, era sumisión a Dios. No era derrota, era la victoria gestándose en el vientre de la aparente humillación. Imagina si pudiéramos vivir así. Imagina si nuestras reacciones fueran guiadas no por el miedo a lo que otros piensen o hagan, sino por el amor a lo que Dios quiere realizar a través de nuestras vidas. Imagina si nuestro silencio fuera una forma de dar espacio para que Dios trabaje, en lugar de intentar resolver todo con nuestras propias palabras y esfuerzos. El tribunal de Pilato ese día se convirtió en un aula donde Jesús nos enseñó que existe una diferencia entre tener la razón y ser sabio. Tener la razón es conocer los hechos. Ser sabio es saber qué hacer con esos hechos. Jesús tenía todas las razones del mundo para defenderse, pero su sabiduría divina lo llevó a elegir el silencio porque eso serviría al propósito mayor del Padre. Esto me recuerda tantas situaciones en nuestras vidas donde insistimos en tener la razón, incluso cuando eso no nos lleva a ninguna parte. Insistimos en demostrar nuestro punto, incluso cuando eso hiere nuestras relaciones. Insistimos en explicar nuestra perspectiva, incluso cuando la otra persona no está lista para escuchar. Jesús nos invita a una madurez mayor, la sabiduría de saber cuándo vale la pena hablar y cuándo es mejor confiar en Dios. Y aquí llegamos a un punto que transformará tu vida si lo permites. Jesús nos enseña que nuestro valor no depende del reconocimiento de los demás. Nuestra dignidad no se basa en la aprobación humana. Nuestra identidad no necesita ser defendida constantemente porque está segura en las manos de Dios. Cuando comprendemos esto, cuando realmente interiorizamos esta verdad, experimentamos una libertad que pocas personas conocen. Piensa en la última vez que te sentiste obligado a explicarte ante alguien. ¿Recuerdas la angustia que eso te causó? ¿La energía que gastaste intentando que la persona entendiera tu punto de vista? ¿Y si te dijera que puedes elegir no entrar en ese baile? ¿Que puedes optar por el silencio sabio, por la paz interior, por la confianza de que Dios conoce tu verdad? ¿Y eso es suficiente? El silencio de Jesús ante Pilato también nos revela algo sobre la naturaleza del juicio humano. Pilato intentaba juzgar al juez mismo del universo. Los líderes religiosos intentaban acusar a aquel que es la fuente de toda justicia. Y Jesús, en su infinita sabiduría, no se rebajó al nivel de ese teatro humano. Permaneció en la dimensión espiritual, conectado con el Padre, cumpliendo el plan eterno de redención. Esto nos enseña que no todo juicio merece nuestra defensa, no toda acusación merece nuestra explicación, no toda crítica merece nuestra atención. Jesús nos muestra que hay momentos en que lo mejor que podemos hacer es permanecer conectados con Dios y confiar en que Él cuidará de nuestra reputación en el tiempo correcto y de la manera correcta. ¿Te das cuenta de cómo esto puede revolucionar tus relaciones? Imagina no sentir más esa presión constante de justificarte. Imagina no tener más esa ansiedad de explicar siempre tus motivaciones. Imagina la paz de saber que quien necesita entenderte, te entenderá. Y quien no está listo para comprender, no lo hará sin importar cuántas palabras uses. Pero el silencio de Jesús también nos enseña sobre el timing divino. Él sabía que ese no era el momento de las palabras, era el momento del sacrificio.
No era la hora de enseñar con parábolas. Era la hora de enseñar a través del sufrimiento. No era el tiempo de revelar verdades con discursos. Era el tiempo de revelar amor a través de la cruz. Y esto nos lleva a una reflexión profunda sobre los tiempos en nuestras vidas. Hay momentos para hablar y momentos para callar. Hay estaciones para explicar y estaciones para simplemente confiar. Hay periodos para defender nuestra posición y periodos para entregar nuestra causa en las manos de Dios. La sabiduría reside en discernir qué tiempo estamos viviendo. Hoy quiero que sepas que hay una paz extraordinaria esperándote cuando aprendes el arte del silencio sabio. Cuando dejas de intentar controlar la opinión de los demás sobre ti y comienzas a confiar en el control de Dios sobre tu vida. Cuando dejas de gastar energía defendiéndote y pasas a invertir esa energía en crecer espiritualmente y servir al reino de Dios. El silencio de Jesús en aquel tribunal no fue el final de su historia. Fue el comienzo de nuestra salvación. No fue una derrota. Fue la estrategia de victoria más brillante que el mundo jamás haya visto. Y si lo permites, el silencio sabio en tu vida también puede ser el comienzo de cosas maravillosas que Dios quiere hacer a través de ti. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, al igual que tú, necesitan una palabra de esperanza y sabiduría. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque tenemos mucho más que descubrir juntos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está pasando por un momento de presión, de crítica, de incomprensión. Alguien que quizás está luchando por defenderse constantemente, gastando energía en intentar demostrar su valor a los demás. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de paz y sabiduría que necesita para florecer en una nueva dimensión espiritual. Y por último, usa los comentarios para contarme lo que sentiste. Quiero saber de verdad cómo esta reflexión sobre el silencio de Jesús ha tocado tu alma. Quizás tienes una experiencia personal donde aprendiste el valor del silencio. Tal vez estás pasando por una situación ahora mismo donde necesitas decidir entre hablar o callar. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje de crecimiento espiritual juntos. El silencio sabio nos lleva a un lugar de intimidad con Dios, pero esa misma intimidad nos prepara para otra realidad fundamental de la vida cristiana. La comprensión de que nuestro valor no está en las palabras que decimos, sino en el amor que vivimos. La vida no es una constante batalla de argumentos donde necesitamos salir siempre victoriosos. Al contrario, está llena de oportunidades para demostrar la sabiduría de Cristo a través de nuestra serenidad, nuestra paz, nuestra confianza inquebrantable en Dios. Y es aquí donde necesitamos algo más que elocuencia, más que argumentos convincentes. Necesitamos la sabiduría del silencio, la fuerza de la quietud, la paz que solo Jesús puede dar cuando aprendemos a confiar completamente en el plan perfecto del Padre. Ahora que hemos comenzado a comprender la profundidad del silencio de Jesús ante Pilato, necesito llevarte a un viaje aún más íntimo. Porque ese silencio no era solo una elección estratégica o una demostración de autocontrol, era la manifestación visible de una fe que trasciende nuestra comprensión humana. Era la expresión tangible de una confianza en Dios tan sólida que no necesitaba palabras para sostenerse. ¿Alguna vez te has preguntado qué estaba sucediendo en el corazón de Jesús en aquellos momentos de silencio? Mientras Pilato hacía sus preguntas, mientras los acusadores gritaban sus falsas alegaciones, ¿qué pasaba por la mente y el corazón del Salvador? Yo creo que él estaba en oración constante, en comunión ininterrumpida con el Padre, recibiendo a cada segundo la fuerza necesaria para soportar no solo el dolor físico que estaba por venir, sino el dolor emocional de ser rechazado por los propios hijos a los que vino a salvar. Y esto nos lleva a una reflexión que puede transformar completamente la manera en que vives tu fe en el día a día. ¿Cuántas veces te has sentido solo en medio de una multitud? ¿Cuántas veces has experimentado esa sensación de incomprensión, incluso estando rodeado de personas que supuestamente deberían entenderte? Jesús nos muestra que en esos momentos de aparente soledad, podemos estar viviendo nuestra más profunda intimidad con Dios.
Piensa conmigo en una situación que tal vez ya hayas vivido. Estás en una reunión familiar, o en una celebración del trabajo, o incluso en un grupo de la iglesia, y alguien comienza a hacer comentarios que hieren, que menosprecian, que cuestionan tu carácter o tus motivaciones. Tu primera reacción es defenderte, ¿no es así? Es explicar tu versión de los hechos. Es demostrar que la persona está equivocada sobre ti. Pero, ¿y si, en ese momento, recordaras el silencio de Jesús? ¿Qué pasaría si, en lugar de entrar en una discusión desgastante, simplemente eligieras quedarte quieto y orar en silencio? No por cobardía, no por falta de qué decir, sino por fe, por creer que Dios conoce tu verdad y que Él es perfectamente capaz de tocar el corazón de la persona que te está atacando. Por confiar en que tu reputación está en las manos del Señor y que Él cuidará de ella mejor de lo que tú jamás podrías. Esta es una lección revolucionaria sobre la esperanza, porque la verdadera esperanza no se basa en nuestra capacidad de defendernos. No depende de nuestra elocuencia o de nuestra habilidad para convencer a los demás. La esperanza cristiana se fundamenta en la certeza de que Dios tiene el control, incluso cuando todo parece estar fuera de control, incluso cuando somos malinterpretados, incluso cuando somos tratados injustamente, incluso cuando nuestros motivos son cuestionados. Jesús nos enseña que existe una diferencia profunda entre la esperanza humana y la esperanza divina. La esperanza humana depende de las circunstancias, de las personas, de las situaciones favorables. Fluctúa según lo que sucede a nuestro alrededor. Pero la esperanza que viene de Dios es inquebrantable, porque se basa en el carácter inmutable del Padre, no en los cambios constantes de la vida. Y aquí hay algo que va a tocar tu corazón de una forma especial. Cuando Jesús guardó silencio ante Pilato, no solo estaba demostrando fe, estaba demostrando amor. Amor por ti y por mí. Porque Él sabía que cada palabra que no dijo, cada defensa que no hizo, cada argumento que no presentó, estaba siendo ofrecido como sacrificio para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Esto me hace reflexionar sobre cómo demostramos amor en nuestras relaciones. ¿Cuántas veces nuestra necesidad de tener la razón acaba hiriendo a las personas que amamos? ¿Cuántas discusiones familiares podrían evitarse si eligiéramos el amor en lugar de la razón? ¿Cuántos matrimonios serían más felices si los cónyuges aprendieran que a veces amar significa quedarse quieto, incluso cuando se tienen argumentos válidos? El amor divino que Jesús demostró en ese momento es un amor que se preocupa más por el bien del otro que por la propia reputación. Es un amor que prefiere ser malinterpretado a herir a alguien con palabras duras, aunque sean ciertas. Es un amor que elige la paz en vez de la victoria, la armonía en vez de la razón. Y aquí llegamos a un punto que puede revolucionar tus relaciones. Jesús nos muestra que existe una forma de amar que va más allá de las palabras. Cuando guardamos silencio por amor, cuando elegimos no contraatacar por compasión, cuando decidimos no defendernos por consideración al otro, estamos amando como Jesús amó. Estamos demostrando un amor maduro, sacrificial, divino. Piensa en tu vida familiar, en ese conflicto recurrente que tienes con tu cónyuge, o con tus hijos, o con tus padres. ¿Cuántas veces has insistido en demostrar tu punto, aún sabiendo que eso solo aumentaría la tensión? ¿Y si la próxima vez intentaras un enfoque diferente? ¿Y si eligieras quedarte quieto, no por rendición, sino por amor? No por falta de argumentos, sino por exceso de compasión. Esto no significa aceptar abusos o ser pasivo ante injusticias graves. Jesús nos enseña sobre el silencio sabio, no sobre la omisión irresponsable. Existe una diferencia fundamental entre callar por sabiduría y callar por miedo o negligencia. El silencio de Jesús estaba lleno de propósito, de amor, de obediencia a un plan mayor. La obediencia de Jesús en ese momento también nos enseña sobre la belleza de la sumisión voluntaria a Dios. Él no estaba siendo forzado a quedarse quieto. Estaba eligiendo obedecer el plan del Padre, incluso cuando ese plan incluía sufrimiento y aparente humillación. Y esa obediencia no era ciega o sumisa. Era una obediencia inteligente, amorosa, basada en la confianza absoluta en la sabiduría y el amor del Padre. ¿Cómo se aplica esto a tu vida hoy? ¿Cuántas veces luchas contra las circunstancias que Dios permite en tu vida porque no tienen sentido para ti? ¿Cuántas veces cuestionas los métodos de Dios porque no coinciden con tus expectativas? Jesús nos muestra que existe una paz profunda
que llega cuando aprendemos a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los comprendemos completamente. Esa confianza en Dios se manifiesta de formas muy prácticas en nuestra vida diaria. Cuando estás pasando por un periodo difícil en el trabajo, siendo cuestionado o subestimado, puedes elegir confiar en que Dios está usando esa situación para tu crecimiento, en lugar de ponerte ansioso tratando de controlar la opinión de tus compañeros sobre ti. Cuando estás enfrentando problemas financieros, puedes elegir confiar en la provisión divina, en lugar de desesperarte intentando resolver todo con tus propias fuerzas. La intimidad con el Creador que Jesús demostró en ese momento también nos invita a una vida de oración más profunda. ¿Te has dado cuenta de cómo a veces nuestras oraciones están llenas de palabras, pero vacías de comunión real? Nos preocupamos tanto por decir las cosas correctas, por usar las palabras apropiadas, que olvidamos que la oración es, ante todo, un encuentro íntimo con Dios. Jesús nos enseña que existe una forma de orar que va más allá de las palabras. Es la oración del corazón que se conecta con el corazón de Dios en silencio. Es la oración del alma que encuentra paz en la presencia divina sin necesidad de explicaciones o peticiones elaboradas. Es la oración de la confianza que simplemente descansa en el amor del Padre. Esto me recuerda momentos en mi propia vida cuando las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía. Momentos de dolor tan profundo que no podía verbalizar. Momentos de gratitud tan intensa que las palabras parecían demasiado pequeñas. Momentos de adoración tan pura que el silencio era la única respuesta adecuada. Jesús nos muestra que Dios comprende esos momentos. Él escucha nuestros silencios tanto como escucha nuestras palabras. Y aquí hay algo maravilloso que quiero que descubras. Cuando aprendemos el arte del silencio sabio, cuando desarrollamos esa intimidad silenciosa con Dios, comenzamos a experimentar una paz interior que es independiente de las circunstancias externas. Es la paz que Pablo describe como aquella que sobrepasa todo entendimiento. Es una serenidad que no tiene sentido para quien está afuera, pero que tiene todo el sentido para quien ha aprendido a descansar en el amor de Dios. Esa paz se manifiesta de maneras muy concretas en nuestra vida. Dejas de perder el sueño por conflictos que no puedes resolver. Dejas de gastar energía mental tratando de controlar la opinión de los demás sobre ti. Dejas de sentirte obligado a tener una respuesta para todo y para todos. Y en lugar de esas ansiedades, encuentras una tranquilidad que viene de saber que estás en las manos de un Dios que te ama incondicionalmente. El perdón es otro aspecto profundo que podemos aprender del silencio de Jesús. Él no usó ese momento para confrontar a sus acusadores con sus hipocresías. No aprovechó la oportunidad para exponer las contradicciones de los líderes religiosos. No se vengó con palabras duras, aunque tenía todo el derecho de hacerlo. En cambio, su silencio fue una forma de perdón anticipado. Esto nos desafía a repensar nuestro enfoque hacia las personas que nos hieren. Es tan natural querer confrontar a quien nos ha hecho mal, ¿no es así? Es casi instintivo querer mostrarle a la persona cuán equivocada estaba, cómo sus acciones nos afectaron, cómo debería disculparse. Pero Jesús nos muestra un camino diferente, el camino del perdón silencioso, de la gracia que no necesita ser explicada, del amor que no exige reconocimiento. Imagina cómo podrían transformarse tus relaciones si aplicaras este principio. Imagina perdonar sin hacer que la persona se sienta culpable. Imagina soltar rencores sin dar discursos sobre cómo fuiste herido. Imagina elegir el amor incluso cuando la otra persona no lo merece, simplemente porque Jesús eligió amarte a ti cuando tú tampoco lo merecías. La humildad es quizás uno de los aspectos más conmovedores del silencio de Jesús en ese momento. Él, que era el Rey de Reyes, no necesitó demostrar su realeza con palabras grandiosas. Él, que era la verdad personificada, no sintió la necesidad de defender la verdad con argumentos elaborados. Él, que tenía todo el poder del universo en sus manos, eligió demostrar poder a través de la aparente debilidad. Esta es una lección profunda sobre la verdadera grandeza. Nuestra cultura nos enseña que la grandeza se demuestra a través de la capacidad de hablar bien, de imponerse, de convencer a los demás. Pero Jesús nos enseña que la verdadera grandeza a veces se manifiesta a través de la humildad silenciosa, de la fuerza serena, de la confianza que no necesita demostrarse. ¿Cómo se aplica esto en situaciones prácticas de tu vida?
Cuando estás en una reunión y alguien presenta una idea que sabes que no funcionará, en lugar de señalar inmediatamente los problemas, puedes elegir esperar, orar y quizás encontrar una forma más suave de aportar tu perspectiva. Cuando alguien te critica injustamente, en lugar de defenderte de inmediato, puedes elegir escuchar, reflexionar y responder solo si eso realmente contribuye al bien de la relación. La perseverancia es otro fruto del silencio sabio que Jesús nos enseña. Perseverar no significa solo aguantar firmemente hablando mucho sobre nuestra resistencia. A veces perseverar significa quedarse quieto, mantener la fe, confiar en el proceso de Dios incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Jesús perseveró a través del silencio, a través de la confianza, a través de la entrega al plan del Padre. ¿Estás pasando por un periodo difícil en tu vida? Un momento donde parece que tus oraciones no están siendo respondidas, donde los problemas parecen no tener solución, donde te sientes tentado a rendirte. El silencio perseverante de Jesús te invita a una forma diferente de lidiar con esos momentos. En lugar de luchar desesperadamente con palabras y esfuerzos propios, ¿qué tal si experimentas el silencio confiado, la quietud esperanzada, la serenidad que viene de saber que Dios está trabajando incluso cuando no puedes verlo? La presencia del Espíritu Santo también se vuelve más perceptible cuando aprendemos a valorar el silencio. ¿Cuántas veces el Espíritu quiere hablarnos, orientarnos, consolarnos, pero no podemos oírlo porque nuestra mente está llena de ruidos? Nuestras palabras ocupan todo el espacio. ¿Nuestra ansiedad domina nuestros pensamientos? Jesús nos muestra que existe una comunión con el Espíritu que ocurre en el silencio, una guía divina que se revela en la quietud. Esto puede transformar tus momentos de oración. En lugar de siempre hablarle a Dios, ¿qué tal si también aprendes a escuchar a Dios? En lugar de siempre presentar tus peticiones, ¿qué tal si también te abres a recibir su guía? En lugar de siempre explicar tus problemas, ¿qué tal si también descansas en su presencia y permites que Él toque tu corazón con su paz? Y aquí llegamos a un punto que puede revolucionar tu vida espiritual. Jesús nos enseña que existe una forma de vivir que es en sí misma una oración constante. Cuando nuestra vida está alineada con la voluntad de Dios, cuando nuestro corazón está en sintonía con el corazón del Padre, hasta nuestros silencios se convierten en adoración, hasta nuestra quietud se convierte en intercesión, hasta nuestra serenidad se convierte en testimonio. ¿Puedes imaginar vivir así? Donde tu propia presencia en un ambiente trae paz porque has aprendido a llevar la paz de Cristo dentro de ti. Donde tus reacciones serenas ante los conflictos se convierten en un testimonio silencioso del poder transformador del Evangelio. Donde tu capacidad de quedarte quieto en los momentos adecuados inspira a otros a buscar también esa sabiduría divina. El silencio de Jesús también nos enseña sobre el valor de la paciencia. Él no tenía prisa por resolver esa situación. No estaba ansioso por salir de ese tribunal. Estaba viviendo cada momento en el tiempo de Dios, al ritmo divino, con la paciencia que confía en que todo tiene su momento adecuado para suceder. Esta es una lección preciosa para nuestra época de inmediatez. Vivimos en una cultura que lo quiere todo para ayer, que se desespera con cualquier demora, que interpreta la lentitud como ineficiencia. Pero Jesús nos muestra que existe una sabiduría divina en los tiempos de espera. Una belleza en los procesos lentos, una perfección en los ritmos que no podemos controlar o acelerar. ¿Cómo se aplica esto en tu vida práctica? Cuando estás esperando una respuesta de oración, cuando estás aguardando una oportunidad profesional, cuando estás esperando la curación de una enfermedad, cuando estás aguardando la restauración de una relación, puedes elegir la paciencia silenciosa de Jesús. Puedes confiar en que Dios está trabajando incluso cuando no ves movimiento, incluso cuando parece que nada está sucediendo. La compasión también se revela de forma hermosa en el silencio de Jesús. Él no estaba callado porque no le importara el sufrimiento a su alrededor. Al contrario, estaba callado porque le importaba demasiado. Sabía que su misión de salvación era más importante que su defensa personal. Eligió sufrir para que nosotros no tuviéramos que sufrir eternamente. Esto nos enseña una forma revolucionaria de demostrar compasión. A veces, lo más compasivo que podemos hacer es quedarnos quietos y absorber el dolor de una situación en lugar de intentar resolverla con palabras. A veces, la mayor demostración de amor es soportar silenciosamente
la incomprensión de alguien, en lugar de intentar forzar a esa persona a que nos entienda. Piensa en alguien en tu vida que está pasando por un momento difícil. Tal vez esa persona está desahogando en ti su frustración, su dolor, su rabia. Tu primera reacción puede ser defenderte, explicar que no tienes la culpa de sus problemas, mostrarle que está siendo injusta contigo. Pero, ¿y si eligieras el camino de la compasión silenciosa? ¿Y si decidieras absorber un poco de ese dolor en lugar de devolverlo? ¿No sería una forma de imitar el amor de Cristo? ¿Está tu corazón siendo tocado por estas reflexiones? ¿Está tu alma encontrando paz en esta comprensión del silencio sabio de Jesús? Si este mensaje está teniendo sentido para ti, deja tu me gusta, para que podamos llegar a más personas con esta palabra de esperanza. Y compártelo con alguien que necesite descubrir el poder transformador del silencio confiado. El silencio de Jesús nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa verdaderamente confiar en Dios. No es solo creer que Él existe o que Él es bueno. Es descansar completamente en su control sobre nuestra vida, incluso cuando ese control se manifiesta de formas que no comprendemos. Es entregar no solo nuestros éxitos, sino también nuestras defensas, nuestros derechos, nuestra necesidad de ser comprendidos. Y cuando hacemos eso, descubrimos una dimensión de la vida cristiana que pocos experimentan: la libertad de ser quienes somos en Dios, independientemente de lo que los demás piensen o digan sobre nosotros. Ahora necesito llevarte a un lugar aún más profundo, donde las verdades que estamos descubriendo sobre el silencio de Jesús se encuentran con nuestras heridas más íntimas, nuestros miedos más secretos, nuestras luchas más silenciosas. Porque es fácil hablar de sabiduría y serenidad cuando estamos en paz. Pero, ¿y cuando la vida nos pone contra la pared? ¿Y cuando nos enfrentamos a dolores que no podemos explicar, a situaciones que parecen no tener salida, a momentos donde incluso nuestra fe parece flaquear? Es exactamente en esos momentos cuando el silencio de Jesús ante Pilato adquiere una dimensión aún más poderosa y consoladora. Porque Jesús no estaba viviendo solo un momento difícil, estaba en el epicentro de la mayor injusticia de la historia humana. Estaba siendo acusado de crímenes que no cometió, siendo juzgado por personas que él mismo había creado, siendo rechazado por los hijos a los que vino a salvar. Y aún así, incluso en medio de esa tormenta emocional devastadora, mantuvo una serenidad que solo puede provenir de una fuente sobrenatural. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras siendo juzgado por algo que no hiciste? ¿Has experimentado esa sensación angustiante de ser malinterpretado por las personas que más amas? ¿Has pasado por momentos donde tus buenas intenciones fueron interpretadas de forma completamente errónea? ¿Donde tu generosidad fue vista como interés? ¿Donde tu ayuda fue recibida como intromisión? Si has vivido eso, entonces tienes una pequeña idea de lo que Jesús estaba sintiendo en aquel tribunal. Pero aquí está lo que me impresiona y me consuela profundamente. Jesús no era inmune al dolor emocional. Sentía cada mirada de desprecio, cada palabra de acusación, cada grito de odio. La diferencia es que Él había aprendido a procesar ese dolor de una forma que nosotros todavía estamos aprendiendo. Había desarrollado una intimidad con el Padre tan profunda que podía encontrar fuerza y paz incluso en medio del huracán. Piensa por un momento en tus propias tormentas emocionales. Esos momentos donde te sientes incomprendido, rechazado, juzgado injustamente. Nuestra reacción natural es casi siempre la misma. Queremos gritar nuestra verdad. Queremos hacer que la gente entienda. Queremos demostrar nuestra inocencia o nuestra buena intención. Y cuando eso no funciona, cuando la gente sigue malinterpretándonos, entramos en desesperación, ansiedad, a veces incluso depresión. Jesús nos muestra un camino diferente. No un camino fácil, pero un camino posible. Un camino donde podemos encontrar paz incluso cuando somos malinterpretados, fuerza incluso cuando somos rechazados, esperanza incluso cuando parece que todo el mundo está en nuestra contra. Pero ese camino exige algo de nosotros. Exige que aprendamos a encontrar nuestra identidad y nuestro valor no en la opinión de los demás, sino en la opinión de Dios sobre nosotros. Esto no es solo un concepto bonito para ser predicado en el púlpito. Es una verdad práctica que puede transformar completamente la manera en que manejas los conflictos en tu vida. Cuando realmente comprendes e interiorizas que tu valor no depende del reconocimiento humano,
cuando verdaderamente crees que Dios te ama independientemente de lo que los demás piensen de ti, algo poderoso sucede en tu interior. Encuentras una libertad que la mayoría de las personas nunca experimenta. Pero déjame ser honesto contigo. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino de sanación interior que a menudo pasa por valles oscuros antes de llegar a las cumbres iluminadas. El propio Jesús pasó por ese valle. Experimentó el rechazo, la incomprensión, la soledad profunda de sentirse abandonado incluso por el Padre en aquellos momentos finales en la cruz. Y aquí hay algo que puede tocar tu corazón de forma especial. Jesús eligió pasar por ese dolor no porque tuviera que hacerlo, sino porque sabía que nosotros tendríamos que pasar por dolores similares, y Él quería mostrarnos que es posible atravesar esos valles oscuros sin perder la fe, sin perder la esperanza, sin perder la capacidad de amar. Hablemos del miedo por un momento, porque el miedo es una de las emociones más paralizantes que existen. El miedo a ser rechazado, el miedo a ser malinterpretado, el miedo a ser abandonado, el miedo a no ser lo suficientemente bueno. Estos miedos nos hacen hablar cuando deberíamos callar, nos hacen defendernos cuando deberíamos confiar, nos hacen intentar controlar situaciones que deberíamos entregar en las manos de Dios. Jesús, en el silencio ante Pilato, nos muestra cómo es vivir libre de esos miedos. No porque no los sintiera, sino porque había aprendido a procesarlos a través de la oración, de la comunión con el Padre, de la confianza absoluta en el amor divino. Él sabía que aunque todos los hombres lo rechazaran, el Padre lo amaba. Aunque todos lo abandonaran, Dios estaría con él. Aunque todos lo condenaran, la opinión del Padre sobre él permanecería inalterada. Imagina cómo sería tu vida de diferente si vivieras con esa misma certeza. Imagina no tener más miedo a ser malinterpretado porque sabes que Dios conoce tus verdaderas intenciones. Imagina no tener más ansiedad sobre lo que los demás pensarán, porque sabes que la opinión que realmente importa ya está establecida en el corazón de Dios. Imagina no necesitar más demostrar tu valor a nadie porque ya sabes cuál es tu valor a los ojos del Creador. Pero esta transformación pasa por un proceso que me gusta llamar desapego saludable. No es volverse insensible o indiferente a las personas. Es aprender a preocuparse por las personas sin depender de su aprobación para ser feliz. Es amar sin necesidad de ser amado a cambio. Es servir sin expectativa de reconocimiento. Es dar sin esperar recibir. Ese desapego saludable es lo que permitió que Jesús guardara silencio ante Pilato. Él no estaba atado a la necesidad de ser comprendido, a la urgencia de ser aprobado, a la ansiedad de que su versión de los hechos fuera aceptada. Era libre para simplemente ser quien era, independientemente de la reacción de las personas a su alrededor. Y aquí entra algo maravilloso. Cuando desarrollas este desapego saludable, cuando encuentras esta libertad interior, no te vuelves menos amoroso, te vuelves más amoroso. Porque ahora puedes amar sin una agenda, sin expectativas, sin necesidad de retribución. Puedes servir sin necesitar aplausos, puedes ayudar sin esperar gratitud, puedes perdonar sin exigir disculpas. Apliquemos esto a situaciones muy concretas de tu vida. Piensa en esa relación que te causa ansiedad porque nunca sabes si estás agradando a la persona o no. Quizás es un jefe exigente, un padre crítico, un cónyuge que parece nunca estar satisfecho con nada de lo que haces. El silencio sabio de Jesús te invita a un enfoque diferente. En lugar de intentar constantemente agradar, en lugar de desgastarte tratando de demostrar tu valor, ¿qué tal si simplemente eres quien eres en Dios y confías en que eso es suficiente? Esto no significa volverse rebelde o irresponsable. Significa encontrar un equilibrio saludable entre amar a las personas y no depender de ellas emocionalmente. Significa hacer lo mejor que puedas, sin desesperarte, si tu mejor esfuerzo no es reconocido o apreciado de la forma que te gustaría. La sanación interior que esto proporciona es profunda y duradera. Porque cuando dejas de buscar validación externa, cuando dejas de intentar controlar la opinión de los demás sobre ti, una energía inmensa se libera en tu vida. La energía que gastabas defendiéndote, explicándote, justificándote, ahora puede ser invertida en crecimiento, en servicio, en relaciones más saludables. Pero este proceso de sanación a menudo nos lleva a través de momentos difíciles.
Momentos donde tenemos que enfrentar nuestras inseguridades más profundas, nuestros miedos más antiguos, nuestras heridas más dolorosas. Y es aquí donde la presencia del Espíritu Santo se vuelve no solo consoladora, sino esencial. El Espíritu Santo es aquel que nos enseña a orar cuando no sabemos qué decir. Él es aquel que intercede por nosotros cuando nuestro dolor es demasiado grande para ser expresado con palabras. Él es aquel que nos recuerda las promesas de Dios cuando nuestra memoria está nublada por la tristeza. Y Él es aquel que nos da la fuerza para permanecer en silencio cuando ese silencio es un acto de fe. ¿Has pasado por momentos donde tu dolor era tan intenso que ni siquiera podías orar con palabras? Momentos donde todo lo que podías hacer era gemir ante Dios o simplemente permanecer en silencio en su presencia. Esos pueden ser algunos de los momentos más sagrados de nuestra vida espiritual, porque es cuando nuestra humanidad herida se encuentra con la divinidad consoladora del Espíritu Santo. El silencio de Jesús ante Pilato nos muestra que existe una forma de sufrir que es redentora, no porque el sufrimiento en sí sea bueno, sino porque cuando sufrimos en comunión con Dios, cuando procesamos nuestro dolor a través de la oración y la confianza, ese sufrimiento puede transformarnos en personas más parecidas a Cristo. Esto no significa que debamos buscar el sufrimiento o aceptar abusos. Significa que cuando el sufrimiento inevitable de la vida llegue, podemos elegir cómo vamos a procesarlo. Podemos elegir amargarnos, o podemos elegir crecer. Podemos elegir cerrarnos, o podemos elegir abrirnos más al amor de Dios. Podemos elegir quedarnos atrapados en el rencor, o podemos elegir encontrar redención en el dolor. La redención es quizás una de las verdades más hermosas del cristianismo. Es la promesa de que Dios puede transformar incluso nuestras experiencias más dolorosas en algo que contribuye a nuestro crecimiento y al bien de su reino. Las heridas que recibimos pueden convertirse en fuentes de compasión por los demás. Los rechazos que experimentamos pueden enseñarnos a valorar la aceptación incondicional de Dios. Las incomprensiones que sufrimos pueden hacernos más sensibles a las luchas de los demás. Pero para que esa redención ocurra, necesitamos aprender a procesar nuestras experiencias desde la perspectiva de Dios, no solo desde la perspectiva humana. Necesitamos aprender a preguntar no solo, ¿por qué me está pasando esto a mí?, sino también, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esto? Y, ¿cómo puedo crecer a través de esta experiencia? El silencio de Jesús nos enseña que a veces la pregunta más importante no es, ¿cómo puedo salir de esta situación?, sino, ¿cómo puedo honrar a Dios en medio de esta situación? No es, ¿cómo puedo hacer que la gente me entienda?, sino, ¿cómo puedo reflejar el carácter de Cristo incluso siendo malinterpretado? Este cambio de perspectiva es revolucionario. Te transforma de víctima de las circunstancias a participante activo del plan de Dios. Te da el poder de encontrar propósito incluso en las situaciones más difíciles, de encontrar crecimiento incluso en las experiencias más dolorosas. Hablemos de la soledad por un momento, porque es una de las experiencias humanas más universales y también una de las más difíciles de soportar. Jesús experimentó una soledad profunda. Sus discípulos lo abandonaron, sus palabras fueron distorsionadas, sus intenciones fueron cuestionadas, y en el silencio ante Pilato, él estaba humanamente solo. Pero aquí está lo extraordinario. Jesús nos muestra que es posible estar solo sin sentirse abandonado. Es posible ser incomprendido por los hombres y aún así sentirse amado por Dios. Es posible pasar por el rechazo humano y aún así experimentar la aceptación divina. ¿Estás pasando por un periodo de soledad? ¿Te sientes incomprendido, rechazado, ignorado? El silencio de Jesús te invita a descubrir una compañía que nunca falla, un amor que nunca decepciona, una aceptación que nunca está condicionada a tu desempeño. Es la compañía de Dios, que siempre está presente, incluso cuando no podemos sentirla. Este descubrimiento puede transformar tu experiencia de la soledad. En lugar de ser un periodo de puro sufrimiento, puede convertirse en un tiempo de intimidad especial con Dios. En lugar de ser un valle oscuro, puede convertirse en un lugar de encuentro con lo divino. En lugar de ser un castigo, puede convertirse en un regalo disfrazado. Pero esto requiere un cambio de mentalidad. Requiere que dejemos de ver la soledad solo como algo negativo y comencemos a verla también como una oportunidad. Oportunidad de silenciar las voces externas y escuchar la voz de Dios.
Oportunidad de dejar de buscar plenitud en las personas y encontrarla en Dios. Oportunidad de desarrollar una intimidad con el Creador que quizás no sería posible en medio de tantas distracciones relacionales. El perdón es otro aspecto profundo que necesitamos explorar aquí. Porque el silencio de Jesús ante Pilato no era solo una cuestión de sabiduría estratégica, era también un acto de perdón anticipado. Estaba perdonando a sus acusadores incluso antes de que pidieran perdón. Estaba liberando a sus jueces incluso antes de que reconocieran que estaban equivocados. Esto nos enseña algo revolucionario sobre el perdón. El perdón no es solo algo que hacemos después de que la persona se arrepiente. A veces el perdón es algo que hacemos para nuestra propia libertad, independientemente de la respuesta de la otra persona. A veces perdonamos no porque la persona lo merezca, sino porque nosotros merecemos vivir libres del peso del rencor. ¿Estás cargando con el rencor de alguien que te ha herido? ¿Estás esperando que esa persona venga a disculparse para que puedas perdonar? El silencio perdonador de Jesús te invita a considerar un enfoque diferente. ¿Y si perdonaras no para beneficiar a la persona que te hirió, sino para beneficiarte a ti mismo? ¿Y si soltaras ese rencor no porque la persona merezca ser perdonada, sino porque tú mereces vivir libre? Este tipo de perdón no es fácil. A menudo es un proceso que necesita repetirse varias veces hasta que se completa. Pero es uno de los actos más liberadores que una persona puede hacer. Porque cuando perdonas verdaderamente, cuando sueltas el rencor de forma completa, una energía enorme se libera en tu vida. La energía que gastabas alimentando el resentimiento ahora puede ser invertida en amor, en crecimiento, en propósito. La transformación interior que esto proporciona es profunda. Dejas de ser definido por las cosas malas que te sucedieron y pasas a ser definido por la forma en que elegiste responder a esas cosas. Dejas de ser rehén del pasado y te conviertes en arquitecto de tu futuro. Dejas de ser víctima de las acciones de los demás y te vuelves responsable de tu propia felicidad y paz interior. Pero aquí hay algo importante que necesito decirte. Esta transformación no ocurre porque seas lo suficientemente fuerte como para hacerla solo. Ocurre porque permites que el Espíritu Santo trabaje en ti, a través de ti y contigo. Es la presencia divina en tu vida la que hace posible perdonar lo imperdonable, amar lo que parece no merecer amor, confiar cuando todas las evidencias sugieren desconfianza. El Espíritu Santo es aquel que nos da no solo el deseo de cambiar, sino también el poder para cambiar. Él es quien transforma nuestros corazones de piedra en corazones de carne, nuestros espíritus amargos en espíritus dulces, nuestros ojos críticos en ojos compasivos. Y lo hace no a través de la fuerza o la coacción, sino a través del amor, la paciencia, la amabilidad. Esta obra del Espíritu Santo en nuestras vidas a menudo ocurre en silencio. Así como Jesús encontró fuerza en el silencio ante Pilato, nosotros también podemos encontrar transformación en los momentos silenciosos con Dios. Momentos en los que no estamos hablando, no estamos pidiendo, no estamos explicando. Momentos en los que simplemente estamos descansando en la presencia divina y permitiendo que Él haga su obra en nosotros. ¿Has reservado tiempo para estos momentos silenciosos con Dios? Momentos en los que no estás haciendo nada más que estar con Él. Momentos en los que no tienes una agenda, no tienes peticiones urgentes, no tienes problemas que resolver. Estos momentos pueden parecer improductivos desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista espiritual, son algunos de los más productivos que puedes tener. Es en estos momentos de silencio contemplativo, donde nuestra alma encuentra sanación para heridas que ni siquiera sabíamos que existían. Es en esta quietud sagrada donde nuestro espíritu encuentra fuerza para enfrentar desafíos que parecían imposibles. Es en esta serenidad divina donde nuestra mente encuentra claridad para tomar decisiones que transformarán nuestra vida. La esperanza también se renueva en estos momentos de silencio con Dios, porque cuando estamos quietos en su presencia, cuando nuestra alma está serena ante el Creador, logramos escuchar sus promesas de una forma más clara. Logramos sentir su amor de una forma más profunda. Logramos percibir su presencia de una forma más real. Y esta esperanza renovada no es solo un sentimiento pasajero. Es una fuerza que nos sostiene en los momentos difíciles, una luz que nos guía en los periodos oscuros, un ancla que nos mantiene firmes cuando las tormentas de la vida intentan derribarnos.
Es la esperanza que viene no de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe en el carácter inmutable de Dios. Si estás sintiéndote tocado por estas verdades, si el silencio sabio de Jesús está encontrando eco en tu corazón, deja un comentario compartiendo lo que Dios te está hablando a través de este mensaje y suscríbete al canal para que podamos continuar juntos este viaje de descubrimiento espiritual. El silencio de Jesús nos conduce a una comprensión más profunda de que nuestra sanación no depende del reconocimiento de los otros, sino del amor de Dios por nosotros. Nuestra paz no se basa en la ausencia de conflictos, sino en la presencia del Príncipe de Paz en nuestro corazón. Nuestra fuerza no viene de nuestra capacidad para defendernos, sino de nuestra capacidad para confiar en el Dios que nos defiende. Y cuando descubrimos estas verdades, cuando realmente las interiorizamos, encontramos una libertad que el mundo no puede dar ni quitar. Hemos llegado al corazón de nuestro viaje, al momento donde todas las piezas encajan y la sabiduría divina se revela en su plenitud. Porque el silencio de Jesús ante Pilato no fue solo una demostración de autocontrol o una estrategia humana inteligente. Fue la manifestación más poderosa del poder divino que el mundo jamás ha presenciado. Fue Dios reescribiendo las reglas de lo que significa ser fuerte, de lo que significa vencer, de lo que significa tener control sobre una situación. Y aquí está la revelación que transformará para siempre la manera en que ves tus propios desafíos. Jesús no guardó silencio porque estaba siendo derrotado. Guardó silencio porque estaba venciendo de una forma que ningún ojo humano podía percibir en ese momento. Cada segundo de silencio era un paso más hacia la mayor victoria de la historia. Cada palabra que no dijo era una palabra de vida eterna, siendo escrita en el libro de la redención. ¿Puedes imaginar lo que esto significa para tu vida hoy? Significa que cuando eliges el silencio sabio, cuando optas por no defenderte en ciertas situaciones, cuando decides confiar en Dios en lugar de luchar con tus propias fuerzas, no estás siendo pasivo o débil. Estás participando de una forma de poder que trasciende la comprensión humana. Estás accediendo a una dimensión espiritual donde Dios opera de maneras que nuestra mente limitada no puede comprender por completo. Piensa por un momento en todas las veces que te has sentido derrotado porque no conseguiste demostrar que tenías razón. Todas las ocasiones en las que saliste de una discusión sintiéndote mal porque no lograste convencer a la otra persona de tu punto de vista. Todos los momentos en que te cuestionaste si deberías haber hablado más, argumentado mejor, defendido con más vigor. El silencio victorioso de Jesús te invita a reinterpretar esas experiencias. ¿Y si te dijera que algunas de tus aparentes derrotas fueron, en realidad, tus mayores victorias espirituales? ¿Y si ese momento en que elegiste quedarte quieto, aún teniendo argumentos válidos, fue un momento de obediencia a Dios que liberó bendiciones que ni te imaginas? ¿Y si esa situación en la que te sentiste humillado por no defenderte fue, en verdad, una oportunidad de crecimiento espiritual que Dios te estaba ofreciendo? Esta es la revolución que Jesús trajo al mundo. Él mostró que existe una forma de vencer que no parece victoria a los ojos humanos. Existe una forma de liderar que no se basa en la dominación. Existe una forma de tener poder que no necesita imponerse a través de palabras o acciones agresivas. Es el poder del amor, el poder de la humildad, el poder de la confianza absoluta en Dios. Y aquí hay algo que llenará tu corazón de esperanza. Tú tienes acceso a ese mismo poder, no porque seas especial o diferente de los demás, sino porque el mismo Espíritu que habitaba en Jesús habita en ti. La misma fuente de fuerza que permitió a Jesús permanecer sereno ante Pilato está disponible para ti en tus momentos de presión, de conflicto, de incomprensión. Pero, ¿cómo acceder a esa fuerza? ¿Cómo vivir en esa dimensión espiritual donde el silencio se convierte en poder? Donde la aparente debilidad se convierte en fuerza, donde la humildad se convierte en grandeza. La respuesta está en la intimidad con Dios. Jesús pudo guardar silencio porque estaba en constante comunión con el Padre. Pudo soportar la injusticia porque sabía que estaba cumpliendo un plan perfecto de amor. Esto significa que cuando desarrollas una vida de oración profunda, cuando cultivas momentos regulares de silencio en la presencia de Dios, cuando aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo en tu corazón, tú también desarrollas esa misma capacidad.
tú también encuentras esa misma paz sobrenatural. Tú también experimentas esa misma confianza inquebrantable. Y déjame decirte algo maravilloso. Dios no está esperando que seas perfecto para comenzar a obrar a través de tu vida. No está esperando que tengas todas las respuestas o que nunca más cometas errores. Lo que Él está esperando es que confíes en Él lo suficiente como para entregar tus batallas en sus manos. Que creas en Él lo suficiente como para quedarte quieto cuando Él te diga que es hora de quedarse quieto. Piensa en las situaciones específicas de tu vida donde has luchado por ser comprendido. Esa relación familiar complicada donde siempre sientes la necesidad de explicarte. Esa situación en el trabajo donde te sientes subestimado o malinterpretado. Ese conflicto en la iglesia donde sabes que tienes la razón, pero nadie parece querer escuchar. El silencio victorioso de Jesús te invita a un enfoque completamente nuevo. En lugar de gastar tu energía intentando convencer a la gente, ¿qué tal si inviertes esa energía buscando el rostro de Dios? En lugar de desgastarte tratando de demostrar tu valor, ¿qué tal si descansas en el valor que Dios ya ha puesto en ti? En lugar de luchar por controlar la opinión de los demás sobre ti, ¿qué tal si te concentras en agradar a aquel cuya opinión realmente importa? Este cambio de enfoque es liberador de una forma que ni te imaginas. Porque cuando dejas de depender de la aprobación humana para sentirte bien contigo mismo, cuando dejas de necesitar la validación externa para tener paz interior, una energía inmensa se libera en tu vida. La energía que gastabas defendiéndote ahora puede ser invertida en servir. La energía que desperdiciabas tratando de convencer a la gente ahora puede ser canalizada para crecer espiritualmente. Y aquí hay algo que tocará tu corazón profundamente. Cuando vives de esta forma, cuando encuentras tu identidad y seguridad en Dios en lugar de en las personas, te conviertes en una persona mucho más fácil de tratar, porque ya no estás a la defensiva todo el tiempo. Ya no estás interpretando cada comentario como un ataque personal. Ya no estás reaccionando con agresividad a cada crítica o sugerencia. Esto transforma tus relaciones de una forma extraordinaria. Tu matrimonio mejora porque ya no intentas ganar todas las discusiones. Tu relación con tus hijos se profundiza porque ya no te preocupa demostrar que eres un buen padre o una buena madre. Tus amistades se vuelven más auténticas porque ya no finges ser quien no eres para agradar a los demás. El silencio victorioso de Jesús también nos revela algo profundo sobre el timing de Dios. Jesús sabía que ese no era el momento de defenderse con palabras, porque Dios tenía un plan mayor en ejecución. Cada minuto de ese juicio, cada acusación falsa, cada momento de aparente humillación, estaba contribuyendo al cumplimiento del plan perfecto de redención. Esto significa que cuando estás pasando por momentos difíciles, cuando enfrentas situaciones que no tienen sentido, cuando vives circunstancias que parecen injustas, Dios puede estar usando todo eso para un propósito mayor que aún no puedes ver. Tus aparentes derrotas pueden estar siendo orquestadas por Dios para convertirse en tus mayores victorias. Sé que esto puede sonar difícil de aceptar cuando estás en medio del dolor, cuando estás siendo malinterpretado, cuando enfrentas críticas injustas. Pero aquí está la verdad que puede transformar tu perspectiva. Dios tiene una capacidad sobrenatural para convertir incluso las situaciones más negativas en bendiciones. Él puede usar hasta a tus enemigos para promoverte. Él puede transformar incluso tus heridas en fuentes de sanación para otros. La historia de Jesús es la prueba viva de ello. Lo que parecía ser su mayor derrota, la crucifixión, se convirtió en la mayor victoria de la humanidad. Lo que parecía ser su humillación más profunda, se convirtió en la fuente de su mayor gloria. Lo que parecía ser el fin de su misión, se convirtió en el cumplimiento perfecto de su propósito. Y Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Quiere tomar tus experiencias más dolorosas y transformarlas en testimonios poderosos. Quiere usar tus heridas para traer sanación a otras personas. Quiere transformar tu historia de dolor en una historia de redención que inspire a otros a confiar en Él también. Pero para que eso suceda, necesitas confiar en el proceso. Necesitas creer que Dios está obrando incluso cuando no puedes ver su mano. Necesitas tener fe incluso cuando las circunstancias sugieren desesperanza. Necesitas descansar en el amor de Dios incluso cuando todo a tu alrededor parece estar fuera de control.
La confianza en el plan divino que Jesús demostró en aquel tribunal es una confianza que está disponible para ti hoy. No es una confianza ciega o ingenua. Es una confianza basada en el conocimiento del carácter de Dios. Es una confianza fundamentada en la certeza de que Dios es bueno, incluso cuando las circunstancias son malas. Es una confianza cimentada en la verdad de que Dios te ama, incluso cuando la gente te rechaza. Esa confianza se desarrolla a través de la intimidad con Dios. Cuanto más conoces a Dios, más confías en Él. Cuanto más experimentas su amor, más descansas en ese amor. Cuanto más ves su fidelidad en tu vida, más cuentas con esa fidelidad en el futuro. Y aquí hay algo que puede revolucionar tu vida de oración. No siempre necesitas pedirle cosas a Dios. A veces, la oración más poderosa es simplemente quedarse quieto en su presencia y dejar que Él llene tu corazón con su paz. A veces, la comunión más profunda ocurre cuando dejas de hablar y comienzas a escuchar. A veces, el encuentro más transformador se da cuando simplemente descansas en el amor divino sin pedir nada a cambio. Jesús nos enseña que existe una dimensión de la vida espiritual donde no necesitamos estar constantemente pidiendo, explicando, negociando con Dios. Existe un lugar de descanso donde simplemente confiamos en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que Él cuidará de nosotros de la manera perfecta y en el tiempo perfecto. Cuando encuentras ese lugar de descanso espiritual, cuando desarrollas esa confianza inquebrantable en Dios, algo extraordinario sucede en tu vida exterior. Te conviertes en una persona más serena, más paciente, más compasiva. Dejas de reaccionar con ansiedad a cada problema que surge. Dejas de entrar en pánico con cada dificultad que aparece. En cambio, desarrollas una capacidad sobrenatural para mantener la calma en los momentos de crisis. Encuentras paz en medio de las tormentas. Mantienes la esperanza incluso cuando todo parece ir en la dirección equivocada. Y esa serenidad no es solo para tu propio beneficio. Se convierte en una bendición para todas las personas a tu alrededor. Piensa en el impacto que puedes tener en tu familia cuando te conviertes en una persona más serena y confiada. Tus hijos aprenden que es posible enfrentar los desafíos de la vida sin entrar en desesperación. Tu cónyuge experimenta la seguridad de tener a su lado a alguien que no se desmorona fácilmente. Tus amigos encuentran en ti un puerto seguro en sus momentos de turbulencia. Y en tu entorno laboral, te conviertes en una presencia estabilizadora. Cuando los compañeros están estresados, tú permaneces en calma. Cuando los proyectos no salen como se planeó, mantienes la perspectiva. Cuando surgen conflictos, te conviertes en una voz de sabiduría y equilibrio. Esto no solo mejora el ambiente para todos, sino que también te coloca en una posición de liderazgo natural. El silencio victorioso de Jesús también nos enseña sobre la diferencia entre reactividad y proactividad espiritual. La mayoría de la gente vive reaccionando a las circunstancias, reaccionando a las palabras de los demás, reaccionando a los problemas que surgen. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Nos enseña a vivir proactivamente, a partir de nuestros valores y de nuestra fe, independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Esto significa que puedes elegir cómo vas a responder a las situaciones incluso antes de que ocurran. Puedes decidir de antemano que reaccionarás con amor cuando seas atacado. Puedes determinar previamente que responderás con paciencia cuando seas puesto a prueba. Puedes establecer con anticipación que mantendrás la fe cuando las circunstancias sugieran desesperanza. Este enfoque proactivo te transforma de víctima de las circunstancias a arquitecto de tu propia respuesta espiritual. Dejas de ser controlado por las acciones de los demás y pasas a ser guiado por los principios de Dios. Dejas de ser esclavo de tus emociones y te conviertes en dueño de tus reacciones. Y aquí hay algo poderoso. Cuando vives de esta forma, cuando tus respuestas son consistentes con tus valores espirituales independientemente de las circunstancias, te conviertes en una persona de integridad. La gente a tu alrededor comienza a confiar en ti porque sabe que no cambiarás de comportamiento dependiendo de la situación. Saben que pueden contar contigo para ser la misma persona íntegra y confiable en cualquier circunstancia. Esa integridad no solo construye relaciones más sólidas, sino que también construye un carácter más fuerte en ti mismo. Cada vez que eliges responder de acuerdo con tus valores espirituales en lugar de reaccionar emocionalmente, fortaleces tu carácter.
Cada vez que optas por la sabiduría en lugar de la impulsividad, creces en madurez espiritual. El perdón también adquiere una nueva dimensión cuando comprendemos el silencio victorioso de Jesús. Él no solo estaba perdonando a sus acusadores, estaba demostrando un tipo de perdón que va más allá del perdón humano tradicional. Era un perdón que no esperaba arrepentimiento, que no exigía reconocimiento, que no dependía de un cambio de comportamiento de la otra parte. Este tipo de perdón es liberador, porque te libera no solo del resentimiento, sino también de la necesidad de ver a la otra persona cambiar para que tú puedas seguir adelante. Puedes perdonar completamente aunque la persona nunca reconozca que te ha herido. Puedes soltar el rencor aunque la persona continúe con el mismo comportamiento. Puedes elegir el amor aunque la persona no sea digna de ese amor. Esto no significa aceptar abusos o ponerse repetidamente en situaciones perjudiciales. Significa que puedes amar a las personas y al mismo tiempo establecer límites saludables. Puedes perdonar completamente y aún así tomar decisiones sabias sobre cómo relacionarte con cada persona. Puedes tener compasión sin ser ingenuo. La esperanza que brota de esta comprensión es extraordinaria, porque cuando te das cuenta de que tu bienestar emocional no depende del comportamiento de los demás, cuando entiendes que tu paz interior no está condicionada a las acciones de terceros, cuando comprendes que tu felicidad se basa en tu relación con Dios y no en tus relaciones humanas, encuentras una libertad que pocas personas experimentan. Esa libertad te permite amar sin miedo a ser rechazado, te permite servir sin miedo a no ser reconocido. Te permite ser generoso sin miedo a ser explotado. Te permite ser vulnerable sin miedo a ser herido. Porque incluso si esas cosas suceden, incluso si eres rechazado, no reconocido, explotado o herido, tu identidad y tu valor continúan intactos porque están basados en el amor inalterable de Dios por ti. La presencia del Espíritu Santo se vuelve más real y perceptible cuando vives en esta dimensión espiritual. Porque cuando ya no te preocupa defenderte, cuando ya no estás ansioso por la opinión de los demás, cuando ya no intentas controlar situaciones que están fuera de tu control, creas un espacio mental y emocional para percibir la presencia suave y constante del Consolador. El Espíritu Santo comienza a guiarte de formas más claras, porque estás más sintonizado con su voz. Comienza a consolarte de maneras más profundas, porque estás más abierto a su consuelo. Comienza a fortalecerte de formas más poderosas porque dependes más de su fuerza, en lugar de intentar ser fuerte por tu cuenta. Esta colaboración con el Espíritu Santo transforma no solo tu vida interior, sino también tu eficacia en el reino de Dios. Te vuelves más sensible a las necesidades de las personas a tu alrededor. Desarrollas un mayor discernimiento espiritual. Encuentras más facilidad para decir palabras que traen sanación y esperanza. Te conviertes en un instrumento más útil en las manos de Dios. Y aquí llegamos a una de las verdades más liberadoras de todas. No necesitas ser perfecto para ser usado por Dios. No necesitas tener todas las respuestas para ser una bendición en la vida de otras personas. No necesitas tener una vida sin problemas para ser un testimonio del poder de Dios. De hecho, a menudo es a través de nuestras debilidades y luchas que Dios demuestra su fuerza y gracia de forma más clara. El silencio de Jesús ante Pilato no fue una demostración de debilidad, sino de fuerza. No fue señal de derrota, sino de victoria en construcción. No fue evidencia de fracaso, sino de éxito en preparación. Y de la misma manera, tus momentos de aparente debilidad, tus luchas, tus dificultades, pueden ser los momentos donde Dios está preparando tus mayores victorias. La confianza en el plan divino que esto genera es inquebrantable. Porque comienzas a entender que Dios está obrando no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente cuando las cosas parecen ir mal. Te das cuenta de que Él no está ausente en las crisis, sino muy presente, usando incluso las situaciones más difíciles para tu crecimiento y para su gloria. Esa confianza te da el valor para enfrentar cualquier desafío que la vida pueda traer. No porque seas valiente por naturaleza, sino porque sabes que no estás enfrentando los desafíos solo. Tienes la compañía constante del Dios que transformó la cruz de Jesús de un símbolo de derrota en un símbolo de victoria, de una señal de fin en una señal de nuevo comienzo. Si estas verdades están tocando tu corazón, si estás sintiendo esperanza y fuerza a través de este mensaje, deja un comentario contando cómo Dios te está hablando.
Tu experiencia puede ser el aliento que alguien necesita para descubrir también el poder del silencio confiado. El silencio victorioso de Jesús nos revela que nuestra mayor fuerza no está en nuestra capacidad de hablar, sino en nuestra capacidad de confiar. Nuestra mayor victoria no está en convencer a los demás, sino en descansar en Dios. Nuestra mayor demostración de poder no está en defendernos, sino en permitir que Dios sea nuestra defensa. Y cuando vivimos en esta dimensión espiritual, descubrimos que tenemos acceso a un poder que trasciende cualquier limitación humana, a una paz que supera cualquier turbulencia externa, a una alegría que permanece firme independientemente de las circunstancias que enfrentamos. Hemos llegado al final de nuestro viaje juntos, y mi corazón está lleno de gratitud por cada minuto que has dedicado a reflexionar conmigo sobre esta verdad tan profunda y transformadora. A lo largo de esta conversación, hemos descubierto que el silencio de Jesús ante Pilato no fue solo un episodio histórico ocurrido hace más de 2000 años. Fue una lección atemporal sobre cómo vivir con sabiduría, cómo encontrar fuerza en la quietud, cómo descubrir poder en la aparente vulnerabilidad. Vimos que existe una diferencia fundamental entre callar por miedo y callar por fe. Comprendimos que el silencio sabio no es una forma de rendición, sino una forma de entrega confiada en las manos del Padre. Descubrimos que cuando nuestra identidad está segura en Dios, no necesitamos defendernos o justificarnos constantemente ante los demás, porque sabemos que nuestra verdad está guardada en el corazón de aquel que nos conoce por completo. Al reflexionar sobre esta postura de Jesús, nos dimos cuenta de cómo puede revolucionar nuestras relaciones más íntimas. ¿Cuántas discusiones familiares podrían evitarse si aplicáramos la sabiduría del silencio amoroso? ¿Cuántos matrimonios serían más armoniosos si los cónyuges aprendieran que no siempre necesitan tener la última palabra? ¿Cuántas amistades se preservarían si eligiéramos la paz en lugar de la razón en momentos de conflicto? Exploramos cómo esta forma de vivir nos libera de la prisión de la aprobación humana. Cuando ya no necesitamos la validación constante de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos, una energía inmensa se libera en nuestra vida. La energía que gastábamos intentando controlar la opinión ajena ahora puede invertirse en crecimiento espiritual, en servicio al reino, en relaciones más auténticas y saludables. Descubrimos que el silencio de Jesús era, en realidad, una forma elocuente de comunicación. Era una prédica sin palabras, un sermón a través del ejemplo, una demostración práctica de que existe un poder superior al poder humano, una sabiduría que trasciende la sabiduría terrenal, una forma de vencer que no se basa en la dominación o la imposición, sino en el amor sacrificial y la confianza absoluta en Dios. Comprendimos que esta postura no nos vuelve pasivos o indiferentes. Al contrario, nos hace más sensibles a las necesidades de los demás, más compasivos con las debilidades humanas, más pacientes con los procesos de crecimiento de las personas a nuestro alrededor. Cuando ya no estamos a la defensiva todo el tiempo, cuando no interpretamos cada comentario como un ataque personal, logramos escuchar realmente lo que las personas intentan comunicarnos, a menudo detrás de sus propios dolores e inseguridades. Vimos cómo el perdón adquiere una nueva dimensión cuando comprendemos el silencio perdonador de Jesús. No es solo soltar rencores después de que la persona se disculpa, es elegir amar incluso cuando no somos amados a cambio, es decidir perdonar incluso cuando el perdón no se pide. Es optar por la compasión incluso cuando la compasión no se retribuye. Este tipo de perdón nos libera no solo del resentimiento, sino también de la necesidad de ver un cambio en la otra persona para poder seguir adelante con paz. La esperanza que encontramos en esta comprensión es extraordinaria, porque nos damos cuenta de que nuestra felicidad y nuestra paz no dependen de las circunstancias externas o del comportamiento de las personas a nuestro alrededor. Están fundamentadas en una fuente inagotable, el amor incondicional de Dios por nosotros. Incluso cuando todo parece desmoronarse, incluso cuando somos malinterpretados o rechazados, esa fuente permanece intacta, siempre disponible para nutrirnos y fortalecernos. Reflexionamos sobre cómo la intimidad con el Creador se profundiza cuando aprendemos a valorar los momentos de silencio en su presencia. No es solo hablar con Dios, sino también escuchar a Dios. No es solo presentar nuestras peticiones, sino también recibir su guía. No es solo explicar nuestros problemas,
sino también descansar en su sabiduría y en su amor. Estos momentos de quietud sagrada se convierten en oasis de restauración en medio de las agitaciones de la vida moderna. Descubrimos que existe una forma de orar que va más allá de las palabras. Es la oración del corazón que se conecta directamente con el corazón de Dios. Es la comunión del alma que encuentra paz en la presencia divina sin necesidad de explicaciones elaboradas. Es el encuentro íntimo del espíritu que se siente completamente conocido y amado por su Creador. Esta dimensión de la vida de oración transforma no solo nuestros momentos específicos de devoción, sino nuestra postura general ante la vida. Comprendimos que la presencia del Espíritu Santo se vuelve más perceptible cuando creamos un espacio mental y emocional para escucharlo. Cuando ya no nos preocupa defendernos constantemente, cuando ya no estamos ansiosos por cada opinión ajena, cuando ya no intentamos controlar situaciones que están fuera de nuestro alcance, logramos percibir la voz suave y constante del Consolador guiándonos, fortaleciéndonos, orientándonos. Vimos cómo esta transformación interior se refleja en cambios prácticos y concretos en nuestra vida exterior. Nos convertimos en personas más serenas en los momentos de crisis, más compasivas con las fallas de los demás, más pacientes con los procesos lentos, más confiadas en los planes de Dios incluso cuando esos planes no coinciden con nuestras expectativas inmediatas. La confianza en el plan divino que desarrollamos a través de esta comprensión es inquebrantable. No porque comprendamos todos los métodos de Dios, sino porque conocemos el carácter de Dios. No porque podamos explicar todas las circunstancias de nuestra vida, sino porque sabemos que Dios es bueno y que nos ama incondicionalmente. No porque tengamos control sobre el futuro, sino porque sabemos quién tiene ese control y confiamos plenamente en Él. Reflexionamos sobre cómo esta perspectiva transforma nuestro enfoque en las relaciones familiares. Cuando comprendemos que nuestro valor no depende de la aprobación constante de nuestros seres queridos, podemos amarlos de forma más libre y auténtica. Podemos corregirlos cuando es necesario sin miedo a ser rechazados. Podemos perdonarlos completamente incluso cuando no reconocen sus errores. Podemos servirlos sin expectativa de reciprocidad o reconocimiento. En el entorno profesional, descubrimos cómo esta sabiduría nos convierte en personas más eficaces y respetadas. Cuando no necesitamos demostrar nuestro valor a cada momento, cuando no interpretamos cada feedback como un ataque personal, cuando logramos mantener la serenidad en los momentos de presión, nos convertimos en compañeros más agradables y en líderes naturales que inspiran confianza y respeto. Exploramos cómo esta comprensión nos ayuda a procesar los dolores inevitables de la vida de una forma más saludable y redentora. En lugar de amargarnos por las injusticias que sufrimos, podemos permitir que esas experiencias nos hagan más compasivos con el sufrimiento ajeno. En lugar de guardar resentimiento por las incomprensiones que experimentamos, podemos usar esas vivencias para volvernos más sensibles a las luchas de los demás. La libertad interior que encontramos a través de esta sabiduría es extraordinaria. Es la libertad de ser quienes realmente somos en Dios, independientemente de las expectativas o críticas de los otros. Es la libertad de amar sin miedo al rechazo, de servir sin necesidad de reconocimiento, de perdonar sin exigir reciprocidad. Es la libertad de vivir movidos por los valores del reino de Dios, en lugar de ser controlados por las presiones sociales o por nuestras propias inseguridades. Comprendimos que esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de crecimiento espiritual, un camino de santificación que dura toda la vida. Habrá momentos en que fallaremos, ocasiones en que nuestra primera reacción seguirá siendo la defensiva, situaciones en las que todavía sentiremos esa antigua urgencia de justificarnos. Pero cada vez que elijamos el silencio sabio en lugar de la reacción impulsiva, cada vez que optemos por la confianza en Dios en lugar de la ansiedad humana, estaremos creciendo en esa madurez espiritual. Vimos cómo el ejemplo de Jesús nos enseña que existe una forma de sufrir que es redentora. No porque el sufrimiento sea deseable en sí mismo, sino porque cuando procesamos nuestros dolores a través de la comunión con Dios, cuando permitimos que el Espíritu Santo nos consuele y fortalezca en los momentos difíciles, esas experiencias pueden moldearnos a la imagen de Cristo de una forma que quizás no sería posible de otra manera. La esperanza que esto nos ofrece es profunda y duradera. Incluso en los valles más oscuros de la vida, incluso en los momentos de mayor incomprensión,
Incluso en las situaciones que parecen no tener solución, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. Podemos descansar en la certeza de que nuestra historia no termina con nuestras circunstancias presentes, sino con la victoria final que Cristo ya conquistó para nosotros. Descubrimos que cuando vivimos en esta dimensión espiritual, cuando nuestra vida está alineada con los principios del reino de Dios, nos convertimos en instrumentos de paz y reconciliación en el mundo que nos rodea. Nuestra serenidad en medio de las tormentas se convierte en un testimonio silencioso del poder transformador del Evangelio. Nuestra capacidad de perdonar y amar incondicionalmente dirige a otras personas hacia el amor de Cristo. Nuestra confianza inquebrantable en Dios inspira fe en corazones que luchan por creer. La gratitud que brota de esta comprensión es espontánea y genuina. Gratitud por tener un Salvador que no solo nos enseñó cómo vivir, sino que vivió esa enseñanza de forma perfecta ante nosotros. Gratitud por tener acceso al mismo Espíritu que habitaba en Jesús, que nos capacita para vivir de acuerdo con estos principios divinos. Gratitud por saber que no estamos solos en nuestro viaje, sino que tenemos la compañía constante del Dios que nos ama más de lo que podemos comprender. Al llegar al final de esta reflexión, mi corazón está lleno de una paz profunda, y creo que el tuyo también lo está. Porque hemos descubierto que tenemos acceso a una forma de vivir que trasciende las limitaciones humanas, que va más allá de las expectativas sociales, que encuentra fuerza en la vulnerabilidad aparente y poder en la humildad genuina. Descubrimos que el silencio sabio de Jesús no fue solo un episodio histórico, sino una invitación permanente a vivir en esa dimensión superior del reino de Dios. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría hacer una pausa especial en nuestra conversación. Quiero invitarte a unirte a mí en un momento de oración, donde podremos llevar ante Dios todas estas verdades que hemos descubierto juntos, pidiéndole que nos ayude a vivir de acuerdo con esta sabiduría divina y agradeciendo por su amor incondicional que nos sostiene en toda y cualquier circunstancia de nuestra vida. Padre Celestial, nuestro corazón se llena de gratitud por este tiempo que hemos pasado reflexionando sobre la sabiduría de tu amado Hijo Jesús. Reconocemos que su silencio ante Pilato fue mucho más que un momento histórico. Fue una demostración práctica de cómo podemos vivir confiando completamente en ti, incluso cuando las circunstancias parecen estar fuera de control. Señor, confesamos que a menudo nuestra primera reacción es defendernos, explicarnos, intentar controlar la opinión de los demás sobre nosotros. Te pedimos que nos enseñes la sabiduría del silencio confiado, la fuerza que viene de la quietud serena, la paz que trasciende nuestra necesidad de ser comprendidos por los hombres. Dios, te pedimos que nos ayudes a encontrar nuestra identidad y nuestro valor no en la aprobación humana, sino en tu amor incondicional por nosotros, que podamos descansar en la certeza de que somos preciosos a tus ojos, independientemente de lo que otros piensen o digan sobre nosotros. Libéranos de la prisión de la necesidad de validación externa y establécenos en la libertad de ser quienes tú nos creaste para ser. Padre, oramos por sabiduría para discernir cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar. Que el Espíritu Santo nos guíe en cada situación, dándonos palabras de vida cuando sea tiempo de hablar, y dándonos la fuerza para quedarnos quietos cuando ese silencio sea una forma de obediencia a tu plan perfecto. Señor, perdónanos por las veces que hemos gastado energía intentando convencer a personas que ya habían decidido no escucharnos. Perdónanos por la ansiedad que sentimos cuando somos malinterpretados. Perdónanos por la amargura que a veces guardamos cuando somos tratados injustamente. Ayúdanos a procesar estas experiencias a través de tu gracia, transformando incluso nuestras heridas en fuentes de compasión por los demás. Dios, te pedimos que nos enseñes a perdonar como Jesús perdonó, no solo cuando las personas se arrepienten, sino como un acto de liberación para nuestro propio corazón, que podamos amar incluso cuando no somos amados a cambio, servir incluso cuando no somos reconocidos, dar incluso cuando no recibimos reciprocidad. Padre, oramos por nuestras relaciones familiares. Que esta sabiduría del silencio amoroso transforme nuestros hogares en ambientes de paz y comprensión. Ayúdanos a amar a nuestros cónyuges, hijos, padres y hermanos, sin la presión constante de tener que demostrar nuestro valor. Que podamos corregirlos cuando sea necesario, pero siempre con amor y humildad,
Señor, bendice también nuestro entorno laboral, que podamos ser instrumentos de tu paz donde quiera que estemos. Cuando enfrentemos críticas o incomprensiones profesionales, recuérdanos que nuestro valor no se basa en el reconocimiento humano, sino en tu llamado sobre nuestra vida. Dios, te pedimos que profundices nuestra intimidad contigo. Enséñanos a valorar los momentos de silencio en tu presencia, que podamos no solo hablar contigo, sino también escuchar tu voz suave en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo se vuelva cada vez más real y perceptible en nuestra vida diaria. Padre, fortalece nuestra fe en los momentos de dificultad, cuando las circunstancias no tengan sentido, cuando seamos malinterpretados, cuando enfrentemos rechazo o críticas injustas. Recuérdanos que tú tienes el control y que tus planes para nosotros son siempre de bien y no de mal, para darnos esperanza y un futuro. Señor, te pedimos que esta sabiduría se extienda también a nuestra vida de oración. Que podamos no solo presentar nuestras peticiones, sino también descansar en tu presencia, sabiendo que tú conoces nuestras necesidades, incluso antes de que las expresemos. Que encontremos paz en la comunión silenciosa contigo, donde nuestra alma simplemente descansa en tu amor. Dios, oramos por las personas que están pasando por momentos de gran dolor e incomprensión, que puedan encontrar en ti el consuelo que el mundo no puede ofrecer, que descubran que existe una paz que trasciende las circunstancias, una esperanza que va más allá de las apariencias, un amor que permanece firme incluso cuando todo parece desmoronarse. Padre, bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Que las verdades que hemos descubierto juntos no sean solo conceptos bonitos, sino transformaciones reales en sus vidas. Que experimenten la libertad de vivir, sin la presión constante de justificarse ante los demás. Que encuentren descanso en la certeza de tu amor incondicional. Señor, te pedimos que uses a cada uno de nosotros como instrumentos de tu paz y reconciliación en el mundo. Que nuestra serenidad en medio de las tormentas sea un testimonio de tu poder. Que nuestra capacidad de perdonar dirija a otros hacia tu amor. Que nuestra confianza inquebrantable inspire fe en corazones que luchan por creer. Dios, concédenos la gracia de crecer continuamente en esta sabiduría. Sabemos que no somos perfectos, que aún fallaremos muchas veces, que nuestra primera reacción no siempre será el silencio confiado, pero te pedimos que cada día podamos parecernos un poco más a Jesús, ser un poco más maduros espiritualmente, un poco más libres de las prisiones de la necesidad de aprobación humana. Padre, terminamos esta oración con gratitud. Gratitud por Jesús, que nos mostró a través de su ejemplo cómo es posible vivir en total confianza en ti. Gratitud por el Espíritu Santo, que nos capacita para vivir de acuerdo con estos principios divinos. Gratitud por tu amor que nunca cambia, por tu fidelidad que nunca falla, por tu presencia que nunca nos abandona. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Que podamos salir de este momento no solo inspirados, sino verdaderamente transformados. Que podamos llevar con nosotros la certeza de que somos amados, aceptados y valorizados por ti, y que eso es más que suficiente. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro ejemplo perfecto de sabiduría y amor. Amén. Qué paz tan profunda llena mi corazón en este momento, y estoy seguro de que tu alma también está experimentando esta misma serenidad, porque acabamos de tocar una verdad que tiene el poder de transformar completamente nuestra experiencia de vida. Ya no necesitamos vivir ansiosos por la opinión de los demás. Ya no necesitamos gastar energía defendiéndonos constantemente. Ya no necesitamos cargar el peso de intentar controlar cómo nos ven o nos interpretan las personas. Dios está contigo en este preciso momento, así como estuvo con Jesús en aquel tribunal hace más de 2000 años. La misma presencia que dio fuerza a nuestro Salvador para permanecer sereno en medio de la tormenta, está disponible para ti hoy, ahora, en cualquier situación que estés enfrentando. No importa cuán incomprendido te sientas, no importa cuán injustamente tratado hayas sido, no importa cuán solitario pueda parecer tu camino. No estás solo. El silencio sabio que Jesús nos enseñó no es una huida de la realidad, sino una inmersión profunda en la presencia de Dios. Es allí, en esa quietud sagrada, donde encontramos fuerzas para enfrentar cualquier tormenta.
Es en esa serenidad divina donde descubrimos una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Es en esa confianza inquebrantable donde encontramos la verdadera libertad. La libertad de ser quien Dios nos creó para ser, independientemente de las expectativas o críticas ajenas. Lleva contigo esta certeza preciosa: eres infinitamente amado por Dios. Tu identidad está segura en Él. Tu valor está establecido en el corazón del Creador. Y nada, absolutamente nada de lo que suceda a tu alrededor puede cambiar esta realidad fundamental. Ni siquiera tus propios errores o fallos pueden alterar el amor que Dios tiene por ti. Cuando salgas de aquí y te enfrentes a las situaciones desafiantes de tu vida, recuerda el silencio victorioso de Jesús. Recuerda que existe una forma de vencer que no depende de palabras convincentes o argumentos brillantes. Existe una forma de ser fuerte que se manifiesta a través de la quietud confiada. Existe una forma de tener poder que se expresa a través de la humildad genuina y la entrega total en las manos del Padre. Que encuentres descanso en la certeza de que Dios está escribiendo una historia hermosa a través de tu vida, incluso cuando no puedes ver el diseño completo. Que tengas paz sabiendo que Él está transformando hasta tus experiencias más dolorosas en testimonios poderosos de su gracia. Que vivas en la esperanza de que lo mejor está aún por venir, porque nuestro Dios es especialista en transformar finales aparentes en nuevos comienzos gloriosos. La presencia del Espíritu Santo va contigo. El amor del Padre te sostiene. La gracia de Jesús te cubre. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y tu mente, hoy y siempre. Ve en paz, amado Hijo de Dios, amada hija de Dios, sabiendo que llevas dentro de ti la sabiduría del silencio confiado y el poder de una vida rendida completamente al amor divino.